nos atiende amablemente, al menos con él, sobre qué punto habló esta señora, qué preocupación, porque si hablamos de droga y si está invitado el ministro de Justicia, uno dice, bueno, las cárceles, definitivamente. Y si hablamos de corrupción, también las cárceles en los últimos tiempos fue foco de mucha corrupción. El ministro Daniel Benítez nos atiende y le queremos saludar. Hola, ministro, gracias por atendernos. Muy buenas noches, Dante. Un placer de estar en contacto con ustedes. También un saludo para toda la teleaudiencia. Estamos a las órdenes. Te vemos bien, te escuchamos bien. Digo, para seguir la charla nomás, ministro. ¿Algún punto en particular que apuntó esta alta funcionaria en relación a la cartera a su cargo, señor Benítez? Sí, yo a finales del año 2022, estuve participando de la 31 sesión Mm. de la UNODC, que es parte de Naciones Unidas, y había tenido una entrevista con ellos solicitándole también el mayor acompañamiento para este año, y hoy tuvimos la grata visita de la directora general de esa dependencia de Naciones Unidas, Ujú. que tiene todo lo que es el Cono Sur y la región andina, y ellos están bastante interesados en seguir apoyando al Paraguay en todo lo que se refiere crimen organizado, narcotráfico, todo lo que se refiere al sistema para combatir la corrupción que se da en varios países de la región. Y ellos tienen varios programas. Nos estuvieron comentando cuáles son las intenciones de ellos de seguir trabajando con el gobierno paraguayo Ujú. y estrechar alianzas estratégicas, teniendo en cuenta que el crimen organizado es transnacional, no tiene fronteras, y nosotros en los últimos 10 años hemos tenido un crecimiento de las facciones criminales, y eso se siente también en las penitenciarías, y también lo que se refiere a cómo poder trabajar a fin de ir disminuyendo los índices de corrupción dentro del sistema penitenciario. Mm. Ministro, en cuanto a lo que dicen estas gentes que saben mucho porque recorren el mundo, tienen otras experiencias, ¿qué tenemos que nosotros hacer en el tema de la política penitenciaria, por ejemplo? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? No sé si esta gente del crimen organizado, recluirlo solamente en una cárcel que sea de máxima seguridad y no tenerlo así tan dispersado como ocurren en otros lados. No sé si yo estoy apuntando bien o el objetivo de esta gente apunta a otro lado, ministro. Bueno, el enfoque es más integral, Dante, teniendo en cuenta que hoy, y yo a modo de ejemplificar también la situación del sistema penitenciario actual, es como una bolsa grande donde las personas van ingresando por distintos hechos punibles, y no hay una clasificación. Nosotros tuvimos el año pasado una asesoría por parte de ellos para poder clasificar a todas las personas privadas de libertad con distintas características, a fin de poder habilitar los nuevos centros penales y se pueda aplicar esa clasificación que se dio ya en otros países y que funciona. Hoy en día una persona que entra por abigeato o por violencia intrafamiliar, por una cuestión también de subsistencia y muchas veces por seguridad, optan por pertenecer a una facción criminal a fin de tener también el respaldo. Entonces nosotros tenemos que ir desalentando ese reclutamiento que se da en las cárceles a través de ciertas políticas penitenciarias, y es un enfoque bastante amplio, todo lo que conversamos hoy, las experiencias de otros países ya que han superado. También nos manifestó la crisis de Ecuador, donde hay muchas muertes. También Brasil en su momento tuvo un alto índice de violencia dentro de los centros penitenciarios, y pudieron ir evolucionando eso. Uno de ellos es el caso de Marañón, que es una penitenciaría que era, eh, como decir, como Tacumbú, pero mucho más violenta, mucho más peligrosa.
y en una gestión y a través de una serie de acciones en 8 años fue mejorando y hoy en día es una cárcel modelo. Ah, mira. Y nosotros tenemos que ir también aplicando Sí. eh, y adecuando también a nuestra realidad. Y el punto siempre, y no menos importante, yo creo que es uno de los problemas que siempre se tropieza cada ministro que está, es el alto grado de corrupción por parte de muchos agentes. No Sí. podemos decir que son porque hay gente que trabaja día a día y también reconocemos ese trabajo, pero sí hay muchos funcionarios que son la parte logística de estas facciones criminales y también del crimen organizado. Entonces, diseñar hoy un plan modelo de cómo ir bajando también ese índice de corrupción dentro de los penales. Porque Tal cual. la gente que pertenece al crimen organizado tiene un plus que es el poder económico que tienen. Entonces, muchas veces eso hace que muchos funcionarios puedan ceder Es verdad. ante estos ofrecimientos. Ministro, y es lógico, o sea, evitar que esta gente del crimen organizado tenga contacto con otros internos y evitar el reclutamiento, pero eso va a pasar seguramente de la disponibilidad de nuevas cárceles, que por cierto, acá no sabemos en qué etapa está, ¿verdad? El tema de las nuevas cárceles. Te quería nomás comentar, mientras usted charlaba, recordaba, por ejemplo, los reportes de nuestros enviados especiales en Argentina, por este caso, Fernando Báez. Los condenados nos comentaban que estaban en una cárcel transitoria en Argentina. O sea, se van primero ahí mientras se evalúa dónde llevarlos, lo que usted estaba comentando, pero ellos tienen esa posibilidad de hacer eso. Seguramente que a eso tendríamos que apuntar como sistema penitenciario. Antes de cerrar, la pregunta, en este caso imposible de evitar, es ¿cómo están nuestras cárceles que están en construcción? ¿Cuándo vamos a recibir para aplicar algunas de esas medidas, ministro? Bueno, y de lo conversado con el ministro de Obras Públicas, él nos prometió también que nos entregaría en el mes de marzo ya todas culminadas las obras para que nosotros podamos hacernos cargo también de la implementación de este nuevo sistema penitenciario. Y estamos esperando ese momento también. En el caso de Mingaguazú se está trabajando con la ITIPUI Nacional, que nos está ayudando ahí porque tuvimos Ah, un problema de agua sí. potable. Se habían hecho las operaciones de los pozos, pero no era potable. Entonces estamos viendo soluciones alternativas para también solucionar ese problema y asistir a las personas que viven cerca de ese centro penitenciario. Y lo último, ministro, ¿cuál tendría que ser la fórmula para evitar que un reo, o sea, que accedan a un teléfono va a ser imposible por esa permeabilidad que usted hablaba del fenómeno de la corrupción, donde los guardias, si bien no son todos, algunos se prestan para el ingreso de sustancias prohibidas, de armas y de también equipos de tecnología. Pero si se aplicara un bloqueo, no sé si eso es posible o en Paraguay no es posible a aplicar un bloqueo a las señales para que, si bien accedan a un teléfono, no puedan utilizarlo, ministro. Bueno, hoy la tecnología avanzó muchísimo antes y ya no es como en el 2017 cuando se compraron esos aparatos que inhibían todas las señales de un Mm. barrio, de varios barrios, teniendo en cuenta de que eran por celdas. Hoy día se utiliza mucho lo que es la inteligencia artificial. Nosotros estuvimos también averiguando eso para ver la posibilidad, pero siempre se pasa por una cuestión presupuestaria. Ujú. Los costos son bastante elevados y ojalá que con la infraestructura y los servicios que vamos a tener en los nuevos centros se vaya disminuyendo eso, teniendo en cuenta que se prevén también equipos bastante importantes para ahí. Ministro, gracias por este tiempo. Siempre es un gusto charlar. Que tenga una feliz jornada, el resto que queda al menos de este miércoles. Un saludo. Muchas gracias, Dante, y un placer siempre estar en contacto con ustedes. Daniel Hasta cualquier Benítez, momento. ministro de Justicia, charlando con nosotros para...